organismos vivos del universo, soy el señor Planck y hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Bien, vale, pues hoy vamos a empezar una lista de reproducción que va a tratar sobre integrales, ¿vale? Vamos a empezar con integrales inmediatas, integrales sencillas, pero aviso, en esta lista de reproducción en ningún momento va a aparecer la definición de integral. Aunque me parece básico saber qué es algo para empezar a hacerlo, por desgracia a nuestro sistema educativo no. Así que como me habéis pedido esto porque necesitáis resolver ejercicios integrales, voy a hacer una lista de reproducción sobre cómo resolver estos ejercicios. Y luego aparte ya haré otro vídeo de qué significa derivar y qué significa integrar. ¿De acuerdo? Lo primero que tenéis que saber es que integrar, bueno, se le conoce como si fuera la operación contraria a derivar. Así que si no sabéis derivar bien, no tiene sentido que aprendáis a integrar. Si no sabéis derivar, id a ver mi lista de reproducción de cómo derivar, que la tenéis aquí, ¿vale? Faltan algunos vídeos, yo lo sé, porque no terminé de explicar todas las derivadas, ya las acabaré de explicar. Si no, tenéis una tabla de derivadas maravillosa, que la podéis buscar en Google. Aprended a derivar bien. Cuando sepáis derivar bien, entonces podéis empezar a integrar, ¿de acuerdo? Vale, pues primero voy a explicaros la estructura que tiene un poco una integral, ¿vale? Bueno, aquí he puesto integrales, esto era una prueba para ver si el rotulador funcionaba bien. Fijaos, en una integral os vais a encontrar esto, ¿vale? Esto de aquí se lee integral de una función, f de x, de x, diferencial de x. El qué significa el diferencial de x, que tiene un significado, no lo vamos a tratar en estos vídeos por la sencilla razón de que son nivel de bachillerato, ¿vale? Igual en el vídeo de definición de integral que haré, por supuesto que explicaré lo que significa el diferencial de x, ¿de acuerdo? Vale, pues muy sencillo. Lo primero que tenéis que aprenderos son dos propiedades muy sencillitas de las integrales, ¿vale? Si yo tengo la integral de una función más otra función y todo ello diferencial de x, ¿vale? Se pone así. Esto es lo mismo que la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿vale? Entonces, si yo en la integral, en esta zona de aquí que se llama integrando, tengo la suma de dos funciones o de dos números, me da igual, de dos elementos las tengo como suma, ¿vale? Lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer, y normalmente debo hacer, es separarlo en dos integrales. La integral de f de x, diferencial de x, por un lado, más la integral de g de x, diferencial de x. ¿De acuerdo? ¿A que parece sencilla? Pues lo es. Os aprendéis esta propiedad que es muy sencilla y con la práctica os va a solucionar muchos ejercicios. Y la segunda es esta, ¿vale? Integral de f de x por k por diferencial de x. Esto os puede sonar al principio un poco a chino y ahora explico muy bien con detalle lo que significa un poco integrar, pero una definición muy básica, ¿vale? Estoy viendo estas propiedades y ahora voy con ello, ¿vale? La integral de una función por un número, k es una constante, es decir, un número, algo que no lleva x, siempre y cuando esté multiplicando y no sumando. Esto es lo mismo que hacer que ese número multiplique a toda la integral, ¿vale? Podemos sacar cualquier número que nos moleste fuera, siempre y cuando esté multiplicando o dividiendo. Esto lo tenía que haber dicho antes, lo que pasa es que como soy así de organizado, pues no, no lo he hecho. Vale, de acuerdo. La integral de f de x, de una función diferencial de x, nos va a devolver otra función a la que vamos a llamar f mayúscula de x más un número al que voy a llamar c, que es la constante de integración, que puede ser cualquier número, ¿vale? Integrar una función lo que nos permite es hallar todas las funciones a las que llamamos primitivas, cuya derivada es esta función, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Fijaos una cosa, si yo derivo f mayúscula de x, me tiene que dar f minúscula de x, eso es lo que significa integrar. Pero claro, si yo a f mayúscula de x le sumo 2, como la derivada de un número, por ejemplo de 2, es 0, esto es como si no existiera. Y tendrían la misma derivada. Por eso, una integral indefinida, ¿vale? De momento las vamos a hacer indefinidas, nos va a devolver no unas, sino infinitas funciones. Y por eso no podemos olvidarnos de añadir c al final. Pone sumando más c, que es cualquier número, la constante de integración, ¿sí? Pues muy bien,
Voy a explicaros también otra regla más, ¿vale? Ya acabo con las reglas y resolvemos un par de integrales sencillitas. Perfecto. Para derivar, como sabéis, existe una regla que se conoce como regla de la cadena, ¿vale? Que es que si yo tengo que hacer f de g de x, ¿vale? O sea, yo tengo una función en la que dentro hay otra función, que podría ser, por ejemplo, seno del logaritmo neperiano de x, ¿vale? Esta sería una función compuesta por dos funciones. Yo sé que la derivada de esto, que la puedo poner así, todo esto prima, es igual a la derivada, es igual que f' con g de x dentro, ¿vale? La derivada. Y como g de x es una función y no x, tengo que multiplicar por la derivada de la función. Esa es la regla de la cadena, ¿vale? Por g' de x. Aquí haríamos lo mismo. Vamos a derivar esto respecto a x, ¿vale? La derivada del seno, tenemos el seno del logaritmo, ¿vale? De x, eso ya sí. Entonces tenemos el seno de una función de x, ¿vale? Si esto fuera x al cuadrado, tendríamos que multiplicar otra vez por la derivada de x al cuadrado. Vale, pues hacemos la derivada del seno, el coseno. Coseno de lo que tiene dentro. Nos da lo mismo, ¿vale? Pero es el seno de un logaritmo neperiano. Luego habrá que multiplicar por la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido por x. ¿Vale? Y así derivaríamos esta función. Vale, ¿y por qué he insistido tanto en la regla de la cadena? Pues esto es fundamental para que aprendáis a hacer integrales un poco más complejas, ¿vale? Ya en el siguiente vídeo ya resolvemos ejercicios puramente. Esto es un poco más explicativo. Vale, pues imaginaos. Si yo tengo la integral de f de g de x, ¿vale? Diferencial de x. Voy a poner esto aquí, ahora os explico por qué. ¿Vale? Y yo quiero que esto me dé f, que es la primitiva, o sea, la función integrada, que se llama primitiva, de g de x más c, ¿de acuerdo? Por la regla de la cadena, si yo derivo f mayúscula de g de x más c, a ver, un momento, pues el c vamos a quitarlo, ¿vale? Si yo derivo f de g de x, f mayúscula, la derivada de f mayúscula, ¿vale? Voy a poner así como si esto fuera la derivada, ¿vale? La derivada de f mayúscula es f minúscula, ¿vale? F minúscula de g de x. Pero por la regla de la cadena tendré que multiplicar por la derivada de g de x, que es g' de x, ¿vale? Si yo derivo esto, me tiene que dar lo que está en el integrando. Aquí tengo f de g de x, pero me falta g'. Pues aquí ponemos g' de x, ¿vale? Y esto es fundamental, porque os darán muchas integrales que no son inmediatas porque hace falta hacer un ajuste. Y ese ajuste consiste precisamente, normalmente os la darán multiplicada por algo, a lo que tendréis que multiplicar o dividir por un número, o transformar usando alguna identidad que conozcáis, ¿vale? Para obtener una función multiplicada por su derivada. ¿Por qué? Porque una función de una función, ¿vale? Si esto fuera x, como la derivada de x es 1, aquí tendríamos 1 y no pasaría nada, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos f de x, mayúscula, ¿vale? Pues aquí lo que tendríamos que tener, ¿vale? Cuando tengáis la función de una función, tenéis que buscar que esto esté multiplicado por la derivada de la función que está dentro. Y lo mismo que si vosotros tenéis f de g de h de x, sean g y h otras dos funciones, tendríais que hacer por g' de h de x y por h' de x por la regla de la cadena, ¿vale? Esto es aplicar la regla de la cadena, pero al revés, la regla de la cadena inversa. Eso lo vais a ver muy bien ahora en cuanto hagamos un par de ejercicios. Es lo que más cuesta de ver al principio mientras integras, pero es lo más importante. Si os sabéis esta regla, si os sabéis las dos propiedades anteriores y si os sabéis la tabla de derivadas, podéis aprender a integrar todas las integrales, casi, ¿vale? No todas para nada, porque hay muchos más métodos, por ejemplo la integración por partes, que ya la veremos más adelante, o otras integrales de otro tipo, que son, por ejemplo, las integrales impropias, que esas se dan en la universidad, y no voy a meter en esta lista porque es solo de bachillerato, y las meteré en otra, ¿de acuerdo? Vale, importante, existe una tabla de integrales, y existen una serie de reglas en una tabla de integrales. Muchos profesores os dirán que la aprendáis.
Si queréis aprender a integrar bien, siguiendo mi método, y os aseguro que a mí me salen muchas integrales de estas de cabeza, de las difíciles, no os aprendáis la maldita tabla de integrales. Aprendíos la tabla de derivadas y razonad. Hacedme caso. Es una pérdida de tiempo. Con la experiencia os van a ir saliendo esas integrales, que es lo contrario de las derivadas. Si os sabéis las derivadas, os van a ir saliendo de cabeza. Pero sabéos solo la tabla de derivadas. No os aprendáis la de integrales. Hacedme caso. Mi método funciona. Y bueno, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!